La mañana en el pequeño pueblo de San Jerónimo comenzó como de costumbre, con un aire pesado y sofocante, y el aroma del café que se extendía por las estrechas calles. Valeria Montero se despertó unos minutos antes de que sonara el despertador, como solía ocurrirle a menudo. A su lado, su marido, Ramón, roncaba tranquilamente. Valeria se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo. Últimamente, cualquier movimiento imprudente podía provocar su descontento. A la tenue luz de la madrugada, se miró en el espejo del baño. Tenía 34 años, pero en sus ojos ya se había instalado un cansancio que ni siquiera sus ojos, antes tan vivos, podían ocultar. Se recogió el largo cabello negro en un moño pulcro, un peinado práctico para el trabajo y que le gustaba a su jefe, Federico Buendía. Federico era el propietario de la finca cafetera El Amanecer, donde Valeria trabajaba como contable desde hacía 8 años. Durante ese tiempo, él se había convertido para ella en algo más que un simple jefe, casi un padre, al que había perdido cuando era adolescente. Valeria preparó en silencio el desayuno, dejó el café para Ramón y salió de casa. El frescor de la mañana era el único alivio del calor que cubría la ciudad a medida que se acercaba el mediodía. Respiró profundamente el aire húmedo, impregnado del aroma de los árboles en flor y las lejanas montañas, y por un instante se permitió sentir algo parecido a la paz. Esa sensación desaparecía en cuanto cruzaba el umbral de su casa. El trayecto hasta la granja duraba unos 20 minutos en un viejo autobús que chirriaba y tosía mientras subía por la sinuosa carretera. Valeria miraba por la ventana la ciudad que despertaba. Los comerciantes abrían sus tiendas, los escolares con uniformes se apresuraban a ir a clase, las mujeres tendían la ropa en cuerdas entre las casas. Una vida normal que le parecía inalcanzable, una vida llena de alegría. La granja, El Amanecer, estaba situada en una colina desde la que se divisaba toda la ciudad y el valle del río. Cuando Valeria subió los escalones de piedra que conducían al edificio principal, Federico ya la esperaba en el porche con una taza de café recién hecho. «Buenos días, Valeria». Su voz, ronca por tantos años de fumar puros, sonaba cálida y acogedora. «Hoy has llegado temprano». «Buenos días, don Federico». Valeria sonrió, y esa sonrisa era una de las pocas sinceras que podía permitirse. Quería terminar el informe trimestral. Federico Buendía era un hombre robusto de 65 años, con el rostro bronceado y arrugado y un espeso bigote canoso. Su finca cafetera no era la más grande de la región, pero se enorgullecía de la calidad de sus granos y de dar trabajo a 27 familias del pueblo. «Tu dedicación al trabajo es admirable», le dijo mientras le ofrecía una taza. «Prueba la nueva cosecha de la ladera este. Creo que este año tendremos una excelente exportación». Valeria tomó la taza y el aroma envolvió su rostro. Este ritual diario con Federico era uno de los pocos momentos en los que se sentía valorada y respetada. «Ayer llamaron del Banco de Bogotá», dijo después del primer sorbo. «Han aprobado la ampliación de la línea de crédito. Ahora podemos comprar nuevo equipo para el secado». Los ojos de Federico se iluminaron. «Es una noticia estupenda. Has hecho un trabajo excelente con los documentos. Ya te dije que no hay nadie como tú con los números». Valeria bajó la mirada con modestia. Los elogios siempre la avergonzaban, pero en el fondo apreciaba esas palabras. Sus habilidades profesionales eran lo único en lo que realmente confiaba. «Solo hago mi trabajo, don Federico». «No, haces mucho más», dijo él, poniendo su gran mano sobre el hombro de ella. «Cuidas de la granja como si fuera tuya. Y eso lo aprecio, Valeria, lo aprecio mucho». En sus ojos se leía un afecto sincero, el mismo que tanto le faltaba en los ojos de su marido. Federico había perdido a su hija hacía muchos años, había muerto en una inundación junto con su madre, y desde entonces trataba a Valeria casi como a una hija. Ese cariño paternal le reconfortaba el corazón, pero al mismo tiempo le recordaba el vacío que sentía en su propio hogar. La jornada laboral en la finca estaba llena de tareas habituales: preparar las nóminas, revisar las cuentas de los proveedores, contabilizar el café vendido. A Valeria le gustaba el orden de los números, su previsibilidad y su honestidad. Los números no mentían ni traicionaban, a diferencia de las personas. Hacia el atardecer, Federico entró en su despacho con un montón de documentos. «Acabo de recibir una oferta de nuevos compradores europeos», dijo, dejando los papeles sobre la mesa.
Están dispuestos a pagar un 15% más, pero quieren la exclusividad de nuestro café orgánico. ¿Qué opinas? Valeria estudió atentamente los documentos y tomó notas con un lápiz. Las condiciones parecen atractivas, pero hay algunas trampas, señaló algunos puntos del contrato. Aquí se reservan el derecho de rechazar el pedido sin dar explicaciones, y aquí establecen plazos de entrega muy estrictos, que pueden ser difíciles de cumplir en la temporada de lluvias. Federico se acarició pensativo el bigote. Tu atención me salva una vez más de tomar decisiones precipitadas. ¿Qué haría sin ti, Valeria? Ella sonrió, sintiendo una rara satisfacción por ser útil. Propongo que modifiquemos estos puntos y les enviemos una contraoferta, dijo. Si realmente están interesados en nuestro café, aceptarán un compromiso. Hazlo, confío plenamente en tu opinión, asintió Federico. ¿Y sabes qué? Si se cierra el trato, creo que te mereces una prima. Te la has ganado. Gracias, don Federico, pero no es necesario. No hay objeciones, la interrumpió él con suavidad, pero con firmeza. El buen trabajo debe ser recompensado. Por cierto, ¿cómo está Ramón? ¿Sigue siendo taxista? Al mencionar a su marido, la sonrisa de Valeria se apagó. Sí, sigue siendo taxista. Federico frunció el ceño al notar el cambio en su estado de ánimo. ¿Pasa algo, Valeria? Puedes hablar conmigo con total confianza, ya lo sabes. Ella negó con la cabeza, tratando de parecer despreocupada. Todo va bien, don Federico. Solo estoy un poco cansada. Él no pareció convencido, pero no insistió. Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, mi puerta siempre está abierta. Recuerda eso. Gracias, respondió ella en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando terminó la jornada laboral, Valeria no se apresuró a irse. Sabía que en casa no la esperaba nada bueno, pero la noche se acercaba inexorablemente y tuvo que recoger sus cosas y dirigirse a la parada del autobús. El camino a casa siempre le parecía más corto que el camino al trabajo. El autobús bajaba demasiado rápido por la colina y entraba en la ciudad, y demasiado rápido se encontraba en su calle, donde ya se encendían las luces de la noche en las ventanas de las casas. Su casa, una pequeña construcción de una sola planta con la pintura amarilla descolorida en las paredes, pasaba desapercibida entre otras viviendas igualmente modestas. En los primeros tiempos de su matrimonio, Valeria soñaba con cómo ella y Ramón la irían acondicionando poco a poco, convirtiéndola en un acogedor nido familiar. Pero con el paso de los años, esos sueños se desvanecieron como la niebla matinal bajo los rayos del sol colombiano. La puerta de entrada no estaba cerrada, lo que significaba que Ramón ya estaba en casa. Valeria respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba dentro, y cruzó el umbral. Ramón estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo cerveza de una botella. A sus 36 años, seguía siendo un hombre atractivo, con un toque de sangre española heredada de su abuelo. Cabello oscuro con canas en las sienes, pómulos marcados y mirada penetrante de ojos castaños. En otro tiempo, esa mirada había hecho latir más rápido su corazón, pero ahora solo veía en ella frialdad y descontento. «Llegas tarde», dijo él en lugar de saludarla, mientras bebía un trago de cerveza. «Me he retrasado en el trabajo», respondió Valeria, dejando el bolso sobre una silla y dirigiéndose a la cocina. «¿Tienes hambre? Te preparo la cena». «Ya he cenado», respondió él secamente. «¿Por qué no contestabas al teléfono?» Valeria sacó el móvil del bolsillo y vio 2 llamadas perdidas de su marido. «Lo siento, lo tenía en silencio. Estábamos negociando un nuevo contrato con don Federico». «Ah, don Federico», dijo Ramón con evidente desagrado. «Tu adorado jefe. Seguro que te ha vuelto a cantar las alabanzas de lo indispensable que eres». Valeria no dijo nada y sacó la comida de la nevera. Cualquier mención a Federico siempre provocaba en Ramón una irritación que rayaba en la celosía. Aunque no había motivo para estar celoso, Federico realmente la trataba como a una hija, nada más. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ramón observando sus movimientos. «Preparando la cena», respondió ella en voz baja, cortando verduras. Ramón se levantó y se acercó. Su aliento olía a cerveza y cigarrillos. «Te pregunto qué estás haciendo con nuestra vida, Valeria». Su voz se volvió más baja y amenazante. «Vivimos como 2 extraños. Llegas tarde, siempre cansada, de mal humor. ¿Dónde está la mujer con la que me casé?». Valeria siguió cortando tomates metódicamente sin levantar la vista. «Yo no he cambiado, Ramón. Tú eres el que ha cambiado». Era un tema peligroso, pero hoy, animada por el éxito en el trabajo, se sentía más valiente de lo habitual.
Ramón le arrebató bruscamente el cuchillo de la mano y lo tiró al fregadero. «Mírame cuando te hablo». Ella levantó la vista y se encontró con su mirada, oscura por la ira. «¿Qué quieres oír, Ramón? ¿Que tengo la culpa de que nos hayamos distanciado? ¿Que soy una mala esposa porque estoy cansada del trabajo? ¿O que debería dejar el único lugar donde me valoran?» «Ya lo sé», dijo entre dientes. «¿Es que yo no te valoro? ¿Te has parado a pensar en lo que me cuesta llevar a gente todo el día, escuchar sus interminables charlas, aguantar el calor y los atascos para llevar dinero a casa, y volver a casa, donde tu mujer te recibe con cara de pocos amigos?» «Yo no te recibo con cara larga», replicó Valeria. «Solo estoy cansada, como tú, pero siempre cocino, limpio, lavo. Lo haces mecánicamente, sin alma», dijo él, dando un puñetazo en la mesa que la hizo estremecerse. «Como un robot. ¿Dónde está tu pasión, Valeria? ¿Dónde está esa mujer ardiente de la que me enamoré?» «Tú apagaste ese fuego con tus reproches y tu indiferencia», dijo ella en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo mataste con tus constantes comparaciones con otras mujeres, con tus regresos tardíos sin explicaciones, con tu...» Ramón no la dejó terminar y la agarró por los hombros. «No te atrevas a culparme. Trabajo como un maldito para mantenernos. ¿Y tú? ¿Qué haces por nuestro matrimonio?» «Yo también trabajo, Ramón», intentó liberarse de su agarre. «Y mi dinero también va a nuestro presupuesto. Pero no se trata de dinero. Se trata de respeto, de amor, ¿De amor?», rió con amargura, soltándola. «¿Te has acordado del amor? ¿Cuándo fue la última vez que me demostraste amor, Valeria? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste conmigo como mujer y no como compañera de piso?» Valeria retrocedió hacia la pared, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «Me haces daño, Ramón. No solo ahora, sino todos los días, con tus palabras, con tu actitud. ¿Cómo puedo demostrarte amor si tengo miedo de decir una palabra más? Ahora también soy un tirano», dijo él, cogiendo una botella de cerveza de la mesa y dando un trago. «Estupendo. ¿Sabes qué, Valeria? Estoy cansado, cansado de tus lágrimas, de tus acusaciones, de tu frialdad. Quizás debería buscar el calor en otro lugar». No era la primera vez que insinuaba una infidelidad, pero cada vez esas palabras la golpeaban con más fuerza. «Si eres tan infeliz conmigo, ¿por qué no te vas?», preguntó ella con voz temblorosa. Ramón se acercó a ella con el rostro desfigurado por la ira. «Porque eres mi mujer, mía, ¿entiendes? Y no me iré a ningún sitio. Y tú tampoco te irás. Estamos unidos, Valeria, te guste o no». En sus palabras no había amor, sino una especie de obsesión enfermiza que le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. «No puedo seguir así, Ramón», susurró ella. «Nos hacemos infelices el uno al otro». «Tú me haces infeliz», gritó él. Y Valeria se pegó a la pared, asustada. «Con tu frialdad, con tu silencio, con tus reproches. Me rechazas todos los días y luego te sorprendes de que me enfade», dijo mientras lanzaba con fuerza la botella contra la pared, junto a ella. El cristal se rompió y los fragmentos cayeron al suelo junto con los restos de cerveza. Valeria se cubrió la cara con las manos, esperando un golpe, pero Ramón solo maldijo y se dirigió hacia la salida. «Me voy, no me esperes». La puerta de entrada se cerró de un portazo y Valeria se dejó caer lentamente al suelo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sus hombros temblaban, las lágrimas brotaban sin control, borrando los restos de maquillaje y orgullo. En esos momentos se sentía completamente indefensa, atrapada en la trampa de su propio matrimonio. No sabía cuánto tiempo había pasado así, sentada en el suelo de la cocina entre los fragmentos de la botella rota. El timbre de la puerta la sacó de su estupor. Con dificultad, se puso de pie, se secó las lágrimas y fue a abrir, esperando que no fuera Ramón, que había vuelto para continuar la discusión. En la puerta estaba Paulina Garcés, su vecina y única amiga íntima en la ciudad. «Valeria, he oído gritos y...» Se calló al ver el rostro lloroso de su amiga. «Oh, querida, ¿otra vez?». Valeria asintió en silencio, y Paulina entró en la casa sin esperar a que la invitaran, cerrando la puerta tras de sí. Era un poco mayor que Valeria, de unos 40 años, con un rostro bondadoso y redondo, y unos ojos penetrantes que parecían ver a las personas por dentro. «Vamos, sentémonos», dijo Paulina, tomando a Valeria de la mano y llevándola al salón,
sorteando con cuidado los fragmentos de cristal del suelo de la cocina. Te prepararé un té y me contarás lo que ha pasado, aunque creo que ya me lo imagino. Mientras Paulina se afanaba en la cocina, Valeria se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. El dolor y el resentimiento fueron dando paso poco a poco a la apatía, algo demasiado habitual en ella últimamente. Paulina regresó con 2 tazas de té y se sentó a su lado. Toma, bebe. Le he añadido un poco de miel, que calma los nervios. Valeria aceptó la taza con gratitud, calentándose los dedos helados. Gracias, Paulina. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que ahora, aguantar a ese tirano, dijo Paulina sin rodeos mientras bebía un sorbo de té. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto, Valeria? Tu marido se ha convertido en un monstruo. No siempre ha sido así, replicó Valeria en voz baja. Antes éramos felices. ¿Antes cuándo? ¿Hace 5 años? ¿7? Paulina negó con la cabeza. Vives en el pasado, amiga. La realidad es que tu marido te humilla, te grita, te tira cosas. Hoy es una botella. ¿Mañana qué? ¿Un cuchillo? ¿Un puño? Valeria se estremeció al oír esas palabras. Aún no había habido violencia física en su relación, pero la presión emocional era cada vez mayor. Nunca me ha levantado la mano, dijo ella. Todavía no, recalcó Paulina. Pero ves cómo va empeorando todo. Valeria, escúchame, le tomó la mano. Yo pasé por eso. Mi primer marido, Benito, también empezó con gritos e insultos, y terminó rompiéndome 3 costillas y sacándome 2 dientes. No quiero que esperes a que te pase lo mismo. Paulina tenía lágrimas en los ojos, no por lástima, sino por sincera preocupación. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Valeria desamparada. ¿A dónde voy a ir? Esta es nuestra casa, la pagamos los dos. No tengo más familiares en la ciudad. Puedes quedarte en mi casa, se ofreció Paulina de inmediato. Mis hijos ya son mayores y se han ido, hay sitio suficiente. Valeria negó con la cabeza. No puedo irme así. Ramón me encontrará y montará un escándalo. Dice que no me dejará marchar. No puedes vivir así, dijo Paulina con firmeza. No puedes vivir con miedo, Valeria. Eso no es vida, es una existencia. Te mereces algo mejor. Valeria tomó un sorbo de té y sintió como el líquido caliente la calentaba por dentro. Las palabras de su amiga sonaban acertadas, pero el camino para llevarlas a la práctica le parecía incierto y aterrador. Lo pensaré, prometió finalmente. Pero ahora necesito tiempo para reflexionar. Paulina asintió con comprensión. Por supuesto, querida, la decisión debe madurar dentro de ti. Pero recuerda, siempre estaré a tu lado. A cualquier hora del día o de la noche, solo tienes que llamar a mi puerta. Terminaron de tomar el té en un acogedor silencio que, para Valeria, era más curativo que cualquier palabra. Luego, Paulina ayudó a recoger los fragmentos en la cocina y, tras dar un fuerte abrazo de despedida a su amiga, se fue a casa. Una vez sola, Valeria se dio una ducha, tratando de quitarse de encima el peso del día. Los chorros de agua caliente se mezclaban con sus lágrimas, llevándolas por el desagüe, lágrimas que ya había derramado demasiadas. Se acostó en la cama, sabiendo que Ramón probablemente no volvería hasta la mañana siguiente. Esto ocurría cada vez con más frecuencia. Él se marchaba después de una discusión y regresaba por la mañana, borracho y enfadado. Valeria no le preguntaba dónde pasaba las noches. En parte por miedo a una nueva pelea, en parte porque temía confirmar sus sospechas. No podía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación que había tenido ese día con Ramón, entremezclados con las palabras de Paulina y los recuerdos de cómo había sido su matrimonio al principio. ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? ¿En qué momento el amor se había convertido en un apego doloroso y el respeto en miedo? Valeria no encontraba la respuesta. Fuera empezó a llover, un aguacero tropical típico de esta época del año. Las gotas golpeaban el techo y resbalaban por el cristal, creando un ruido acogedor que antes la tranquilizaba. Ahora, sin embargo, solo intensificaba su sensación de soledad. Valeria se acurrucó bajo la fina manta, escuchando la lluvia y los latidos de su corazón. Algo tenía que cambiar, lo sentía con todo su ser. Aquello no podía seguir así. Pero ¿cómo encontrar el valor para dar el primer paso? ¿Cómo romper el círculo vicioso en el que se había convertido su vida? La mañana llegó demasiado rápido. Valeria se despertó con el ruido del motor. Ramón había vuelto a casa al amanecer. Se quedó inmóvil, fingiendo dormir, y escuchó cómo caminaba por la casa.
El olor a alcohol y cigarrillos entró en el dormitorio junto con él. Ramón no se acostó, se quedó unos minutos en la puerta mirando a su mujer y luego se fue al baño. El ruido del agua en la ducha se mezclaba con el canto de los pájaros fuera de la ventana. Valeria se levantó con cuidado y se dirigió a la cocina. Quería escabullirse sin que la viera, evitar una nueva discusión. Rápidamente preparó un bocadillo para llevarse al trabajo, calentó el café de la noche anterior y ya se había dado la vuelta hacia la puerta cuando vio el teléfono de Ramón sobre la mesa de la cocina. Era extraño. Su marido nunca dejaba el teléfono sin vigilancia. Valeria sintió como si algo la empujara. Escuchó. El ruido del agua continuaba. Ramón aún tardaría en salir de la ducha. Su mano se extendió hacia el teléfono como si tuviera vida propia. La pantalla estaba desbloqueada. La última aplicación abierta era el mensajero. Ante ella apareció un diálogo con un contacto llamado simplemente D. Valeria sintió que se le entumecían los dedos mientras se desplazaba por los mensajes. No puedo esperar a que nos veamos. Hoy has estado genial. Quiero volver a sentirte. Y las respuestas de Ramón, apasionadas, tiernas, llenas de promesas que hacía tiempo que no le hacía. El teléfono de Valeria vibró. Había un nuevo mensaje. Buenos días, tigresa. Te espero esta noche. Tu Dominga. Dominga. Ahora la misteriosa amante tenía un nombre. Valeria se dejó caer en una silla, sintiendo un extraño entumecimiento. Debería haberlo adivinado antes. Las señales estaban por todas partes. Las llegadas tardías, el nuevo perfume, las llamadas extrañas a las que Ramón respondía saliendo de la habitación. Y sin embargo, ver la prueba con sus propios ojos resultó más doloroso de lo que podía imaginar. El ruido del agua en el baño cesó. Valeria dejó apresuradamente el teléfono en su sitio y cogió su bolso. Cuando Ramón salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, ella ya estaba en la puerta de entrada. ¿Te vas? Su voz sonaba ronca después de la borrachera nocturna. Al trabajo, respondió Valeria sin volverse, temiendo que él viera en su rostro todo lo que acababa de descubrir. ¿Sin desayunar? En su tono se percibían notas de la irritación del día anterior. No tengo hambre. Ramón se acercó y ella sintió el aroma de su champú, el mismo que ella le había regalado una vez por su cumpleaños. ¿Sigues enfadada por lo de ayer?, preguntó él en tono casi tranquilo. Valeria se obligó a mirarlo. Tenía el pelo húmedo y las mejillas cubiertas por una barba incipiente que aún no había tenido tiempo de afeitarse. En otro tiempo, ver a su marido semidesnudo le había despertado el deseo. Ahora solo sentía un dolor sordo. No, es que tengo prisa, dijo ella, apartando la mirada. Don Federico espera el informe. Al mencionar al jefe, el rostro de Ramón se ensombreció de nuevo. Claro, tu preciado don Federico es lo más importante. Valeria no discutió, simplemente salió de la casa y cerró la puerta con cuidado. En la calle, respiró profundamente el aire húmedo de la mañana. El mundo a su alrededor seguía con su vida habitual. Los comerciantes sacaban sus productos, los niños corrían al colegio, la vecina de enfrente barría el porche. Nadie sospechaba que algo se había roto dentro de Valeria. Durante todo el día en el trabajo, se movió como un autómata. Los números de los documentos se le nublaban ante los ojos y las conversaciones de sus compañeros le llegaban como a través de una capa de agua. Incluso Federico se dio cuenta de su estado. «¿Estás pálida, Valeria? ¿Todo bien?», le preguntó al entrar en su despacho antes de la comida. «Sí, solo que no he dormido bien», mintió ella, sin mirarlo a los ojos. Federico frunció el ceño. «Puedes irte antes hoy si lo necesitas». Valeria negó con la cabeza. «No, gracias, don Federico. El trabajo me ayuda a distraerme». Él le puso la mano en el hombro y ese gesto paternal casi la hizo llorar. «Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, recuerda que puedes acudir a mí». Valeria solo asintió, sin atreverse a hablar. No podía contarle la verdad. No podía contárselo a nadie hasta que decidiera qué hacer. El tiempo pasaba lentamente. Por primera vez en su vida, Valeria no quería que terminara la jornada laboral. En cuanto el reloj marcó las 5 de la tarde, empezó a recoger los documentos, colocándolos en diferentes carpetas con especial cuidado, alargando el proceso, pero incluso el trabajo más lento acaba terminando. A las 6 menos cuarto ya estaba sentada en el autobús que se dirigía a la ciudad. Valeria decidió no ir directamente a casa.
sus piernas la llevaron por la calle principal de la ciudad. Miró los letreros de las tiendas, a la gente que se apresuraba por sus asuntos, a las pequeñas cafeterías donde los clientes disfrutaban de sus bebidas nocturnas. En una de esas cafeterías podría estar sentada ahora misma la misma Dominga, esperando a su marido. «Te espero esta noche», recordó Valeria el mensaje. Eso significaba que Ramón no volvería a casa temprano hoy. Quizás no volvería en absoluto. Esa idea no le causó dolor, sino un extraño alivio. Otra noche sin conflictos, sin necesidad de fingir que todo estaba bien. Caminaba sin darse cuenta del tiempo hasta que se encontró en un barrio desconocido. Aquí las calles eran más estrechas, las casas más antiguas y los letreros más llamativos. Era la parte de la ciudad donde las mujeres respetables no se aventuraban después del anochecer. Pero ahora a Valeria no le importaba. De repente su atención se vio atraída por el letrero de una pequeña cafetería. El Rincón de Dominga. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Podría ser una coincidencia. Dominga no es un nombre tan raro en Colombia. Pero algo le decía que las coincidencias no existen. Se detuvo al otro lado de la calle, mirando la cafetería al otro lado de la calle. Era un pequeño local con una terraza cubierta de plantas en flor y acogedoras mesitas en las que estaban sentados los clientes. A través de los grandes ventanales se podía ver el interior. Tonos cálidos de madera, manteles rojos, flores en cada mesa. Y entonces lo vio. Ramón estaba sentado en una mesa esquinera al fondo de la sala. Frente a él, una mujer a la que Valeria no podía ver bien. Él se inclinó hacia ella, le dijo algo y luego le tomó la mano y se la llevó a los labios. Ese gesto, tan tierno e íntimo, hizo que Valeria se ahogara de dolor. Se apartó hacia la sombra del edificio, incapaz de apartar la mirada de aquella escena. Debía marcharse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Al cabo de unos minutos, la mujer se levantó de la mesa y se dirigió a la barra. Ahora Valeria podía verla completamente. Alta, con una lujosa melena oscura que le caía sobre los hombros, con un vestido rojo ajustado que resaltaba cada curva de su figura. Se movía con la gracia de una gata, segura y libre. Así es como es Dominga, pensó Valeria, sintiendo cómo se extendía un frío vacío en su interior. No podía competir con esa mujer, ni con su modesta apariencia, ni con el cansancio de sus ojos, ni con su sencilla vestimenta. Dominga era todo lo que Valeria no era: brillante, libre, apasionada. La mujer regresó a la mesa con una botella de vino y 2 copas. Se inclinó hacia Ramón y él la besó, no fugazmente, sino largo y posesivamente. Valeria sintió una oleada de repugnancia en la garganta. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sin fijarse en el camino. No volvió a casa hasta después de las 10 de la noche, agotada física y emocionalmente. El apartamento la recibió con silencio y oscuridad. Ramón, como ella suponía, no estaba. Valeria encendió la luz de forma mecánica, se quitó los zapatos, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Luego se sentó a la mesa, mirando al vacío frente a ella. Tenía que tomar una decisión, podía guardar silencio, fingir que no sabía nada y seguir viviendo en esa mentira. Podía montar un escándalo cuando Ramón regresara. Podía recoger sus cosas y marcharse mientras él no estaba. Todas las opciones le parecían igualmente insoportables. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En la entrada estaba Paulina con una cesta de fruta en las manos. «Te vi volver y decidí pasar», dijo, mirando atentamente a Valeria. «¿Qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma». Valeria retrocedió en silencio, dejando pasar a su amiga. Entraron en la cocina, donde Paulina dejó la cesta sobre la mesa y empezó a sacar la fruta. «La he traído del mercado de Medellín. Allí siempre tienen los mangos más jugosos», dijo mientras colocaba los frutos de colores vivos. «Y los melocotones también están buenos. Prueba». Se calló al ver que Valeria no reaccionaba. «¿Valeria? ¿Qué pasa?» «Me está engañando». Las palabras salieron solas, en voz baja y sin vida. «Ramón, tiene otra». Paulina se dejó caer en una silla frente a ella, sin soltar el melocotón sin pelar. «¿Estás segura?» Valeria asintió. «He visto mensajes en su teléfono, y hoy los he visto juntos. En una cafetería». La besaba. Paulina dejó con cuidado el melocotón sobre la mesa. «¿Quién es ella?» «Se llama Dominga. Tiene una cafetería en la parte oeste de la ciudad». «¿El Rincón de Dominga?»
Preguntó rápidamente Paulina. Valeria la miró sorprendida. ¿Lo conoces? Paulina se arregló el pelo con torpeza. Todo el mundo conoce esa cafetería. Y a su dueña también. ¿Cómo es? Valeria no sabía por qué lo preguntaba. Le dolía, pero tenía que saberlo. Paulina suspiró. Dominga Orellana. Llegó de Cartagena hace unos 3 años. Abrió el café con el dinero de su exmarido, un abogado rico al que abandonó por un joven camarero. Luego también lo dejó a él. Dicen que ha tenido muchos hombres. Es guapa, dijo Valeria en voz baja. Por fuera sí, pero por dentro. Paulina negó con la cabeza. Escucha, Valeria, ella no merece tus lágrimas. Hay decenas de mujeres como ella en cada ciudad. Vienen y se van. Las como tú son un tesoro, fieles, buenas. Ramón no necesita a alguien fiel y buena, la interrumpió Valeria. Él la necesita a ella, apasionada, brillante, libre. Los hombres suelen confundir la pasión con el amor, dijo Paulina con suavidad. Y luego se arrepienten. No necesito su arrepentimiento, dijo Valeria con voz firme. Los he visto juntos, Paulina. He visto cómo la mira, cómo la toca. Nunca me miró así, ni siquiera al principio. Paulina la tomó de la mano. ¿Qué vas a hacer? Valeria negó con la cabeza. No lo sé, no sé nada. Puedes dejarlo, dijo Paulina. Debes irte, no te merece. ¿A dónde? Preguntó Valeria con amargura. ¿Y con qué? La mitad de las cosas de esta casa son suyas. No tengo ahorros, todo se va en pagar las facturas y sus deudas. Puedes quedarte en mi casa hasta que te recuperes, repitió Paulina la oferta que le había hecho el día anterior. Te ayudaré a encontrar un nuevo hogar, a pedir un préstamo si es necesario. No puedo irme así. Valeria apartó la mano. Esta es mi casa, mi vida, 12 años de matrimonio. No puedo borrar todo eso por su infidelidad. Él sí pudo, dijo Paulina con dureza. Borró vuestro matrimonio cuando decidió tener una amante, y no se trata solo de la infidelidad, Valeria. Se trata de cómo te trata, insultos, gritos, humillaciones. Eso no es amor, eso no es un matrimonio, eso es una prisión. Valeria no supo qué responder. Sabía que Paulina tenía razón, pero entre el saber y el actuar había un abismo de miedo e inseguridad. Tengo que hablar con él, dijo finalmente. Aclarar todo. Quizás haya alguna explicación. ¿Qué explicación puede haber para la infidelidad? Exclamó Paulina. Valeria, despierta. Te está engañando. Besa abiertamente a otra mujer en público. ¿Qué más pruebas necesitas? Valeria se cubrió el rostro con las manos. No lo sé. Simplemente no sé qué hacer. Paulina rodeó la mesa y abrazó a su amiga por los hombros. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo en voz baja. Y te mereces algo mejor. Recuerda eso. Decidas lo que decidas. Cuando Paulina se marchó, Valeria se quedó sentada en la cocina durante un buen rato, mirando la fruta intacta. No tenía hambre, solo sentía un cansancio infinito. En un momento dado, se quedó dormida sobre la mesa, con la cabeza apoyada en las manos. El sonido de la llave en la cerradura la despertó. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Ramón había vuelto. Valeria se enderezó en la silla, sintiendo cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. Oyó cómo cerraba la puerta, se quitaba los zapatos y pasaba al salón. Luego, sus pasos se dirigieron a la cocina. Ramón se quedó inmóvil en el umbral al ver a su mujer sentada a la mesa. A la tenue luz de la única lámpara, su rostro parecía demacrado y extraño. ¿Por qué no duermes?, preguntó en lugar de saludarla. Valeria lo miró directamente a los ojos. Te estaba esperando. Tenemos que hablar. Ramón frunció el ceño. Son las 2 de la madrugada, Valeria. ¿Qué urgencia hay? ¿Dónde estabas?, preguntó ella, ignorando su pregunta. Trabajando hasta tarde. Muchos clientes, respondió él automáticamente. No mientas. Su voz era baja, pero firme. Sé dónde estabas y con quién. Ramón se tensó y entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? De Dominga, dijo Valeria. Sé de ella, Ramón. Vi tus mensajes y hoy os vi en su cafetería. Esperaba una negación, ira, tal vez incluso arrepentimiento. Pero Ramón se limitó a quedarse allí, mirándola con una expresión extraña, una mezcla de irritación y alivio. Bueno, ahora ya lo sabes, dijo por fin. Quizás sea mejor así. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Mejor?, repitió ella incrédula. ¿Crees que tu traición es lo mejor? ¿Qué quieres que te diga?
Ramón se dirigió a la cocina y sacó una botella de cerveza de la nevera. Sí, tengo una relación con Dominga. Sí, paso tiempo con ella. Ella me da lo que no tengo en casa. ¿Y qué es eso? Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con esfuerzo. Pasión, Valeria, vida, alegría. Bebió cerveza directamente de la botella. Cuando estoy con ella, me siento vivo. No como un muerto viviente, que es en lo que me convierto en esta casa. Cada una de sus palabras daba en el blanco, destruyendo lo poco que quedaba de su autoestima. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó ella sin saber por qué. 3 meses, respondió él sin dudar. La conocí cuando la llevé del aeropuerto. Acababa de regresar de Bogotá. Empezamos a hablar. Me invitó a su cafetería. Una cosa llevó a la otra. 3 meses. 3 meses de doble vida. Valeria recordó todas sus llegadas tardías, su inexplicable buen humor, que se transformaba en irritación en casa, la camisa nueva que ella nunca le había comprado. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella misma no sabía qué quería oír. ¿Para qué? Él se encogió de hombros. ¿Para que montaras una escena? ¿Para hacerte daño? No quería eso, Valeria. Solo quería ser feliz. ¿Y yo? ¿No te importa mi felicidad? ¿Y tú eres feliz? La miró desafiante. Mírate, Valeria. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma y no por el trabajo o la casa? Te has convertido en una sombra, en un cascarón vacío. Sus palabras la hirieron más de lo que podía soportar. Si soy una sombra, es porque tú me has chupado toda la vida con tus reproches y críticas, exclamó ella, alzando la voz por primera vez. Has destruido mi confianza en mí misma, y ahora me acusas de no ser lo suficientemente brillante para ti. Ramón dejó la botella sobre la mesa, con el rostro ensombrecido por la ira. No me eches la culpa de tus problemas. Yo no tengo la culpa de que no sepas disfrutar de la vida. No tengo la culpa de que prefieras estar entre papeles en lugar de estar conmigo. No tengo la culpa de que te hayas cerrado en banda hace tanto tiempo. Se quedaron de pie a ambos lados de la mesa de la cocina, mirándose como si fueran dos desconocidos. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria tras una larga pausa. ¿Vas a ir con ella? Ramón apartó la mirada. No, ahora no. ¿Qué significa eso? Ella sintió cómo la inquietud crecía en su interior. Significa que no estoy preparado para romper nuestro matrimonio. Pero tampoco puedo renunciar a Dominga. Valeria no daba crédito a sus oídos. ¿Quieres mantener ambas relaciones? Estar con las dos. Muchos hombres viven así, dijo él con tono desafiante. Es normal. Para mí no. Valeria negó con la cabeza. No voy a compartirte con ella ni con nadie más. O ella o yo. No me des ultimátums, Valeria. Su voz adquirió un tono peligroso. No estás en posición de hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si montas una escena puedo elegirla a ella. ¿Y entonces qué? No tienes dinero para pagar un abogado para el divorcio. No tienes a dónde ir. Tu sueldo de contable en una granja no te da para tener una casa propia, especialmente ahora que los precios están subiendo. Dependes de mí más de lo que quieres admitir. Cada palabra que decía era cierta, y eso solo le hacía más daño. «Puedo irme», dijo ella, tratando de sonar segura. «Paulina me ha ofrecido quedarme en su casa. ¿Y cuánto tiempo aguantarás en el sofá de tu amiga? ¿Una semana? ¿Un mes?» Él sonrió burlonamente. «¿Y después? ¿Alquilarás una habitación en un barrio marginal? ¿Trabajarás horas extras para pagar las facturas? ¿Pedirás prestado a tu adorado don Federico?» Valeria sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No estaba preparada para ese giro. Esperaba una pelea, una negación, incluso una confesión, pero no un cálculo tan frío. «No puedes hacerme esto», dijo en voz baja. «No es justo». «La vida no es justa», respondió Ramón, y aquel tono que antes era cariñoso se tornó desagradable. «Pero te ofrezco un compromiso. Mantenemos nuestro matrimonio. Tú sigues siendo mi esposa. Y Dominga, ella simplemente formará parte de mi vida. No tendrás que hablar con ella ni verla». Valeria no podía creer que esa conversación estuviera teniendo lugar. «¿Estás loco? ¿Crees que voy a aceptar tal humillación?» «Creo que no tienes otra opción», dijo él con pragmatismo. «Piénsalo, Valeria. Piensa en tu vida, en tu futuro. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlo todo por tu orgullo herido?» «No es orgullo», replicó ella. «Es autoestima. Llámalo como quieras», dijo él, terminando su cerveza y tirando la botella a la basura.
Pero no te precipites. Piénsalo bien. Ahora me voy a dormir. Mañana hay que madrugar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Valeria lo llamó. Ramón, ¿de verdad crees que podré vivir sabiendo que te vas con ella todas las noches? Él se volvió y por primera vez en toda la conversación, algo parecido al arrepentimiento se dibujó en su rostro. Te acostumbrarás, dijo. Todo el mundo se acostumbra. Con esas palabras se marchó, dejándola sola en la cocina. Valeria se quedó sentada mucho tiempo, inmóvil, tratando de asimilar lo que había pasado. Todo parecía surrealista, como una pesadilla, pero era la realidad, su nueva y horrible realidad. Pasó una semana después de aquella conversación nocturna. Una semana llena de un silencio opresivo y desayunos incómodos. Valeria y Ramón vivían en la misma casa, pero era como si estuvieran en mundos paralelos. Él volvía tarde y ella se marchaba temprano. Los encuentros casuales en la cocina se limitaban a frases escuetas sobre el tiempo y las facturas. Valeria se sentía como un fantasma en su propia casa, invisible, inaudible, intangible. El sábado por la noche, mientras Valeria lavaba los platos, después de una modesta cena en soledad, Ramón regresó a casa antes de lo habitual. Oyó cómo se abría la puerta de entrada, cómo sus zapatos golpeaban el suelo del vestíbulo, cómo chirriaban las bisagras del armario cuando colgaba la chaqueta. Los sonidos habituales que antes la llenaban de ilusión por ver a su marido, ahora solo le provocaban inquietud. Ramón apareció en la cocina con una bolsa de papel en las manos. Su rostro parecía inusualmente animado, casi amistoso. «Hola», dijo, como si no hubiera pasado una semana entre ellos. «He traído pasteles de una nueva pastelería cerca de la plaza». Valeria asintió en silencio, sin dejar de lavar el plato. No entendía qué significaba ese gesto repentino. ¿Una reconciliación o la preparación para algo desagradable? «¿Pones la tetera?», propuso Ramón sacando una caja de la bolsa. «He comprado tus favoritos de frambuesa y nata». Valeria se secó las manos con un paño y se volvió hacia él. «¿Qué quieres, Ramón?». Él frunció el ceño, pero rápidamente recuperó su expresión amistosa. «¿No puedo simplemente traerle un postre a mi esposa? Casi no hemos hablado en toda la semana». «Por iniciativa tuya», señaló ella. «Te di tiempo para pensar», dijo él sentándose a la mesa y abriendo la caja de pasteles. «Y tú también has pensado. En nosotros, en la situación». Valeria puso la tetera a regañadientes y sacó 2 tazas. Cada uno de sus movimientos era mecánico, carente de calidez. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Ramón esperó a que ella se sentara frente a él y luego le acercó un plato con pasteles, sus favoritos, de frambuesa. «Creo que podemos salvar nuestro matrimonio», dijo con seriedad. 12 años no son ninguna broma, Valeria. Tenemos una casa en común, cuentas en común, un pasado en común. Conocemos los hábitos del otro, sabemos convivir. «Convivir», repitió ella con amargura. «Una base excelente para el matrimonio». «No me interrumpas». Su voz denotó irritación, pero rápidamente se controló. «Te propongo un compromiso. Seguiremos viviendo juntos. Mantendremos las apariencias ante los demás. Y mis asuntos personales seguirán siendo personales». Valeria miró el pastel sin tocarlo. El relleno de frambuesa parecía un charco de sangre en un plato blanco. «Me estás ofreciendo el papel de esposa para el público», dijo en voz baja. «Una tapadera conveniente para tus asuntos personales». «Te ofrezco estabilidad», replicó Ramón. «Piensa en lo práctico, Valeria. ¿Qué perderás si me dejas? Una casa, apoyo económico, estatus social. ¿Y qué ganarás? Una libertad dudosa y un montón de problemas». La tétera empezó a hervir, y su silbido pareció acentuar la tensión del momento. Valeria se levantó para apagar el fuego y se quedó un rato de espaldas a su marido, ordenando sus pensamientos. «Hablas como si me estuvieras haciendo un favor», dijo ella por fin, mientras servía el té en las tazas. «Como si tuviera que estar agradecida de que te permitas seguir siendo mi esposa mientras duermes con otra». Volvió a la mesa y puso la taza de té delante de él. «Soy realista, Valeria», dijo Ramón, bebiendo un sorbo de té y frunciendo el ceño por el calor. «Y te aconsejo que tú también lo seas. El mundo es cruel con las mujeres solteras de más de 30 años, sobre todo si no tienen casa y ganan lo mismo que un contable de una granja de provincias». Sus palabras sonaban como una amenaza. Valeria sentía que dentro de ella no crecía el dolor, sino una furia sorda. ¿Cómo se atrevía a hablarle así?
¿Cómo se atrevía a chantajearla después de todo lo que había hecho? Supongamos que acepto, dijo ella lentamente. ¿Y luego qué? ¿Seguiremos viviendo en esta familia falsa? ¿Volverás a casa cuando te canses de ella? ¿Y yo fingiré que todo va bien? Así viven millones de familias en todo el mundo, dijo Ramón con una sonrisa, como si estuvieran hablando del tiempo. Y muchas son muy felices. ¿Felices? Repitió ella incrédula. A su manera, respondió él encogiéndose de hombros. En el matrimonio siempre hay concesiones, Valeria. Siempre hay cosas con las que hay que conformarse. Ella negó con la cabeza, sin saber qué decir. Sus ideas sobre el matrimonio, el amor y la fidelidad se hacían añicos ante el cinismo pragmático de él. Por cierto, continuó Ramón, terminando su pastelito, mañana es el cumpleaños de Dominga. Va a dar una fiesta en su cafetería. Valeria se tensó, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que vengas conmigo, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Valeria pensó que había oído mal. ¿Quieres que vaya al cumpleaños de tu amante? ¿Te estás burlando de mí? Lo digo muy en serio, dijo Ramón, apartando el plato vacío. Dominga misma me pidió que te invitara. Quiere conocerte. ¿Para qué? Valeria sintió que una ola de repugnancia le subía por la garganta. ¿Para reírse de una mujer abandonada? Para establecer un entendimiento, dijo Ramón con cautela. Ella cree que podrían encontrar un lenguaje común. ¿Un lenguaje común? Valeria no daba crédito a sus oídos. ¿De qué voy a hablar con una mujer que se acuesta con mi marido? Del tiempo, de cocina, de lo que sea, dijo Ramón con impaciencia. No se trata de hablar, Valeria. Se trata de demostrar a todos que somos personas civilizadas, capaces de mantener relaciones modernas. Relaciones modernas, repitió ella sin vida. ¿Te refieres a que tus amigos y conocidos vean que tu mujer ha aceptado tu infidelidad? ¿Que es tan débil que está dispuesta a sonreír a la amante de su marido? Deja de dramatizar. La voz de Ramón se volvió más dura. No te pido que seáis mejores amigas. Solo que vayas, la felicites, te quedes una hora o dos y te vayas. Eso ayudará a suavizar las tensiones en nuestra situación. Valeria se levantó de la mesa sin tocar el té ni el pastel. No, dijo con firmeza. No iré, y punto. El rostro de Ramón se ensombreció. No te pido tu consentimiento, Valeria. Solo te informo. Mañana a las 7 de la tarde te pondrás un vestido decente, te maquillarás y vendrás conmigo a la fiesta. ¿O qué? Cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo cómo crecía en su interior un valor irracional. ¿Me obligarás? No seas tonta. Él también se levantó. Pero si quieres conservar nuestra casa, nuestra vida, tendrás que hacer ciertas concesiones. Y esta es la primera. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Valeria sabía que la había acorralado. Si se negaba, él podría echarla de casa y dejarla sin nada. Y si aceptaba, perdería hasta la última pizca de autoestima que le quedaba. Lo pensaré, dijo finalmente, y salió de la cocina, dejando a Ramón solo. En el dormitorio, Valeria se dejó caer sobre el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Temblaba de rabia e impotencia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer a proponerle algo así? ¿Era una burla sofisticada o un intento de quebrantar por completo su voluntad? Permaneció inmóvil durante un largo rato, tratando de calmar sus emociones turbulentas. Luego se levantó y se acercó al armario. Entre las sencillas blusas y faldas para el trabajo, colgaban varios vestidos elegantes, vestigios de aquella vida en la que ella y Ramón aún iban juntos a fiestas y visitas. Valeria pasó la mano por la tela del vestido negro que se había puesto el año anterior para el aniversario de la granja. Federico le había dicho entonces que estaba muy elegante. Fue la última muestra sincera de atención masculina que recibió en mucho tiempo. Si me voy, pensó Valeria, significará una capitulación total. Les permitiría humillarme, pisotear mi orgullo. Pero si me niego, perderé mi casa, el techo que me cobija. Recordó las palabras de Paulina, que decía que ninguna riqueza material merecía la pena si había que vivir en una humillación constante. Pero era fácil hablar cuando se tenía una casa propia y un trabajo mejor que el de contable en el campo. Valeria no durmió en toda la noche, dando vueltas en el estrecho sofá del salón, donde se había trasladado después de aquella conversación de hacía una semana. Por la mañana parecía enferma, pálida, con ojeras y los labios agrietados. Ramón, al encontrarla en la cocina, la miró con aire crítico.
Deberías arreglarte para esta noche, dijo en lugar de saludarla. No quiero que parezcas un fantasma. Valeria se sirvió café en silencio, tratando de evitar su mirada. ¿Entiendes que no tienes otra opción?, continuó él, untando mantequilla en una tostada. Solo es una fiesta, Valeria. 2 horas de tu vida. A cambio, tendrás estabilidad y seguridad en el futuro. Iré, dijo ella en voz baja, admitiendo su derrota. Pero no por ti ni por ella, por tener un techo sobre mi cabeza. Ramón sonrió como si se tratara de un acuerdo habitual para ir juntos al cine o a un restaurante. Muy bien, pasaré a recogerte a las 7:30. El día se hizo interminable. Valeria intentó distraerse con las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche que se avecinaba. Se imaginaba el café lleno de gente mirándola con lástima o burla. Imaginaba a Dominga, radiante, segura de sí misma, triunfante, y a Ramón a su lado, feliz, enamorado, muy diferente al que era en casa. Hacia las 5, Valeria empezó a prepararse. Se dio una larga ducha, lavándose no tanto la suciedad física como la emocional de los últimos días. Luego se secó el pelo y se lo peinó de forma sencilla pero elegante. Se maquilló con cuidado, tratando de ocultar los rastros de la noche de insomnio y las lágrimas. Sombra de ojos, rímel, un poco de colorete para dar vida a su rostro pálido y un pintalabios un poco más brillante de lo habitual. El espejo reflejó a una mujer que se veía mejor de lo que se sentía, aparentemente serena, aunque por dentro todo temblaba por la tensión. El vestido negro le quedaba casi igual que un año atrás, solo que ahora era un poco más holgado en la cintura. Valeria había perdido unos kilos en los últimos meses, aunque no se había dado cuenta. Añadió unos sencillos pendientes de plata y una fina cadena al cuello. Un regalo de sus padres por su 25º cumpleaños. Unos zapatos de tacón bajo completaban el conjunto. Cuando Ramón volvió a recogerla, miró a su mujer con sorpresa. Por primera vez en muchos días, en sus ojos brilló algo parecido a la admiración. «Estás muy guapa», dijo, y Valeria sintió amargura al darse cuenta de lo poco que significaban ahora para ella sus cumplidos. Viajaron en taxi en silencio. Ramón intentó entablar conversación un par de veces, hablando del tiempo y de un nuevo centro comercial, pero Valeria respondía con monosílabos, mirando por la ventana la ciudad que se deslizaba a su lado. Le parecía que iba hacia su propia ejecución. La cafetería El Rincón de Domingo brillaba con las luces. A través de los grandes ventanales se veía que ya se había reunido mucha gente en el interior. La música se oía incluso en la calle, algo latinoamericano, rítmico y apasionado. «Sonríe», dijo Ramón cuando se acercaron a la entrada. «Pareces que vas a un funeral, al funeral de mi matrimonio», pensó Valeria, pero se obligó a esbozar una sonrisa. Dentro del café hacía calor y había mucho ruido. Las mesas estaban apartadas contra las paredes, dejando libre el centro de la sala para bailar. Había flores por todas partes, brillantes, tropicales, exóticas. Guirnaldas de bombillas de colores colgaban del techo, creando un ambiente festivo. La barra estaba llena de botellas de diferentes bebidas, y el camarero, un chico joven con una camisa elegante, mezclaba cócteles con destreza profesional. La gente se volvía cuando entraban. Valeria sentía miradas curiosas y a veces francamente hostiles. Al parecer, muchos sabían quién era. «¡Ramón!». Una voz femenina y sonora ahogó la música y el murmullo de las conversaciones. «¿Has venido?». Dominga se abrió paso entre la multitud, con un vestido rojo ajustado que resaltaba cada curva de su figura, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros desnudos y una copa de champán en la mano. Era tal y como Valeria la recordaba, brillante, segura de sí misma, magnéticamente atractiva. Dominga se acercó a Ramón y lo besó, no en la mejilla, como se saluda a los amigos, sino en los labios, larga y posesivamente. Valeria estaba de pie junto a él, sintiendo cómo se le subía la sangre a la cara. Varios invitados a su alrededor cuchicheaban, lanzándole miradas compasivas o burlonas. Finalmente, Dominga se separó de Ramón y se volvió hacia Valeria con una amplia sonrisa que no expresaba ni una pizca de vergüenza. «Tú debes de ser Valeria», dijo, mirando a su rival con aire evaluador. «Ramón me ha hablado mucho de ti». Valeria dudaba de que esos comentarios fueran halagadores, pero se obligó a asentir. «Feliz cumpleaños», dijo secamente. «Gracias, querida».
Dominga la abrazó inesperadamente, envolviéndola en el aroma de perfumes caros y alcohol. Me alegro tanto de que hayas venido. Ahora nuestra pequeña familia está completa. Valeria se apartó, sintiendo como todo se le encogía por dentro con repugnancia. ¿Pequeña familia? Esa mujer estaba loca, o se burlaba de ella a propósito. Vamos, te presentaré a todos. Dominga la tomó del brazo y la arrastró hacia el interior del salón, dejando a Ramón en la barra. Hola a todos. Esta es Valeria, la esposa de Ramón. Se ha unido a nuestra compañía. Valeria se sentía como una pieza de museo. Todos la miraban con curiosidad evidente. Algunos la saludaban, otros simplemente asintieron con la cabeza. Algunos cuchicheaban sin ocultar sus sonrisas. Dominga la presentó a todos como nuestra Valeria, la esposa de Ramón, nuestra nueva amiga, y con cada presentación Valeria sentía que una parte de su alma moría. «Necesitas beber», dijo Dominga, arrastrándola hacia la barra. «Bartolo, prepara algo especial para nuestra invitada». El camarero, al parecer ya familiarizado con la situación, miró a Valeria con evidente interés. «¿Qué prefiere, señora? ¿Algo dulce o algo más fuerte?» «Solo agua, por favor», dijo Valeria, sintiendo que si bebía alcohol, o se echaba a llorar o se derrumbaba. «¿Agua? ¿En una fiesta?» Dominga se rió. No, querida. Hoy tienes que relajarte. Bartolo, una margarita para mi nueva amiga». Valeria no discutió, no tenía fuerzas. Cogió el cóctel, pero solo fingió beber. El alcohol era lo último que necesitaba en ese momento. La fiesta continuó. Ramón bailaba con Dominga sin ocultar sus sentimientos. Se abrazaban, reían e intercambiaban besos. Valeria se sentó en un rincón, sonriendo mecánicamente cuando alguien se le acercaba con preguntas incómodas sobre el trabajo o el tiempo. Nadie se atrevía a hablar abiertamente con ella sobre la situación, pero todas las miradas lo decían todo. «¿Qué tal la fiesta?», preguntó Ramón cuando la música se volvió más lenta y se acercó a su esposa, dejando a Dominga recibir las felicitaciones de otro grupo de invitados. «Dominga sabe organizar fiestas, ¿verdad?». Valeria lo miró con incredulidad. «¿En serio me preguntas si me gusta ver a mi marido besuqueándose con otra mujer delante de decenas de personas?». Ramón frunció el ceño. «No dramatices. Solo estábamos bailando». «No solo bailaban», replicó Valeria, sintiendo cómo una ola de ira la invadía. «Estaban demostrando a todos los presentes que yo no soy nada, que mi marido pertenece a otra mujer y que yo soy tan patética que estoy dispuesta a soportarlo». «Te pedí que sonrieras y fueras amable», dijo Ramón con irritación. «Y tú te sientas ahí con cara de mártir. La gente empieza a cuchichear». «¡Que cuchicheen!». Valeria alzó la voz, sin importarle que pudieran oírlos. «Me has traído aquí para humillarme, para que todos vean lo bajo que he caído. Pues bien, enhorabuena, lo has conseguido». Se levantó con la intención de marcharse, pero Ramón la agarró del brazo. «Siéntate», le ordenó entre dientes. «No irás a ninguna parte. Nos quedaremos hasta el final y tú sonreirás y fingirás que todo va bien». «Suéltame», dijo Valeria con tono gélido. «O montaré una escena que nadie aquí olvidará». En sus ojos se reflejó el miedo a un escándalo público que pudiera destruir la imagen de relación moderna que estaba tratando de crear. Le soltó la mano, pero siguió de pie junto a ella, bloqueándole el paso hacia la salida. «No seas tonta, Valeria. ¿A dónde vas a ir? ¿A casa? Allí estás sola y triste. Quédate, toma algo, intenta disfrutar». «¿Disfrutar?», repitió ella con amargura. «¿De qué? ¿De que me hayan ridiculizado delante de toda la ciudad?». «Nadie se ríe de ti», replicó Ramón, aunque evitaba mirarla a los ojos. «Todos admiran tu valentía y tu comprensión». «¿Valentía?». Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Llamas valentía a que yo permita que tú y ella pisoteéis mis sentimientos? Eso no es valentía, Ramón. Es cobardía y desesperanza». Lo empujó y se dirigió hacia la salida. Necesitaba aire, silencio, estar sola y pensar. Pero antes de llegar a la puerta, Dominga la interceptó. «¿Ya te vas, querida?», preguntó con fingida preocupación. «Pero la fiesta acaba de empezar». Valeria la miró. A ese hermoso rostro con una sonrisa depredadora. A esos ojos en los que se leía un mal disimulado triunfo. «Ya he tenido suficientes impresiones por hoy», dijo tratando de esquivar a Dominga. «Oh, pero aún no he hecho un anuncio importante». Dominga alzó la voz para llamar la atención de los invitados.
Todos, un momento, por favor. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. Todas las miradas se dirigieron hacia ellas, hacia la brillante y segura de sí misma, Dominga, y la pálida Valeria, que se había quedado paralizada a su lado. Hoy es un día especial, continuó Dominga, rodeando a Valeria por los hombros como si fuera una vieja amiga. No solo porque es mi cumpleaños, sino porque hoy Valeria se ha unido a nuestra pequeña familia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se rieron y otros tosió incómodos. Valeria sintió que se le subía la sangre a la cara. Ahora estamos todos juntos. Yo, Ramón y su maravillosa esposa. Dominga sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Como se suele decir, hay amor para todos. Se oyeron risas nerviosas y aplausos. Valeria estaba de pie, sintiendo decenas de miradas sobre ella. Curiosas, burlonas, compasivas. Buscó a Ramón con la mirada y lo encontró en la barra, mirando la escena con una expresión de extraña satisfacción, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. ¿Y saben qué? Dominga se volvió hacia Valeria, y su voz se volvió más baja, pero más clara. Ahora que somos una familia, tenemos que establecer unas reglas, y la regla más importante es que ahora tú me obedecerás. Ya no era un susurro, pero tampoco un grito, solo una frase muy clara y segura, pronunciada para que todos la oyeran. En la cafetería se hizo un silencio tenso. Los clientes se quedaron quietos, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Valeria sintió que el tiempo se detenía, todo en su interior se heló y luego estalló en un fuego abrasador. Lentamente, retiró la mano de Dominga de su hombro y dio un paso atrás. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Dominga se leía la triunfalidad y la superioridad. Claramente esperaba lágrimas o pánico. Pero Valeria, para su propia sorpresa, sintió una extraña calma. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente, dejando espacio para algo nuevo. Frío, decidido, despiadado. Valeria se acercó a Dominga mirándola directamente a los ojos. Notó cómo la sonrisa de la amante de su marido se tambaleaba bajo su mirada fija. «Has elegido al enemigo equivocado», dijo Valeria en voz baja, casi en un susurro, pero en el silencio que se produjo, sus palabras se oyeron claramente. En su voz no había ni histeria ni lágrimas. Solo la fría calma de alguien que ha tomado una decisión definitiva. Dominga se quedó desconcertada por un instante, sin esperar tal reacción de una mujer a la que consideraba quebrantada y sin voluntad. «¿Qué has dicho?», repitió, tratando de recuperar el control de la situación. «Me has oído perfectamente», respondió Valeria. «Recuerda este momento, Dominga. Tú misma lo has creado». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, enderezando los hombros y levantando la cabeza. Los visitantes se apartaban ante ella como si fueran agua. Ramón hizo un movimiento para detenerla, pero algo en la expresión de su rostro lo hizo quedarse paralizado. Al salir a la calle, Valeria respiró profundamente el aire fresco de la noche. Caminaba rápido, sin mirar atrás, sabiendo que nadie se atrevería a seguirla. La invadió una extraña sensación, una mezcla de dolor, liberación y fría determinación. En casa, se dirigió directamente al dormitorio y sacó una vieja maleta de debajo de la cama. Sus movimientos eran precisos y metódicos, como si hubiera ensayado ese momento durante años. Ropa, documentos, algunas fotos de sus padres, un poco de dinero en efectivo que había ahorrado en secreto. Todo lo necesario para empezar una nueva vida. O para lo que tenía pensado. Tras cerrar la maleta, Valeria se sentó en el borde de la cama. Por primera vez en muchos meses no se sentía una víctima. En su mente se estaba formando un plan. Claro, despiadado, irreversible. Ramón y Dominga querían humillarla, pisotear su dignidad, pero no sabían de lo que era capaz una mujer acorralada a la que le habían quitado todo. «No has elegido al enemigo adecuado», repitió para sí misma, y esas palabras sonaban ahora como una promesa. Valeria se acostó sin desvestirse, mirando al techo y pensando en cada detalle de lo que iba a hacer. No sentía miedo ni dudas, solo una fría determinación y una extraña expectación. Por delante le esperaba una larga noche de planificación de su venganza. Valeria abrió los ojos una hora antes del amanecer. No había dormido, solo había permanecido tumbada con los ojos cerrados, pensando en cada paso de su plan. La casa silenciosa le parecía extraña. Ya no era un refugio, sino un refugio temporal antes del último impulso hacia la libertad. Ramón no había vuelto. Valeria sabía que se había quedado en casa de Dominga. Sin duda,
La celebración del cumpleaños había continuado en un ambiente más íntimo. Esa idea ya no le causaba dolor, solo reforzaba su determinación. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad aún dormía. Solo algunas luces brillaban en la penumbra del amanecer. La tenue luz de una farola iluminaba el coche de Ramón, aparcado junto a la casa. Lo había dejado allí antes de irse en taxi a la fiesta. Valeria revisó la maleta que había hecho el día anterior. Tenía todo lo necesario para los primeros días. Contó el dinero, no era mucho, pero suficiente para el billete y unos días en un lugar nuevo. El pasaporte, la cartilla de empleo, el título universitario. Los documentos que le permitirían empezar una nueva vida. La foto de sus padres. Lo único personal que decidió llevarse. Entró silenciosamente en la cocina y puso la tetera. Sus manos actuaban por sí solas, realizando mecánicamente los movimientos habituales. Coger una taza, poner una bolsita de té, verter agua hirviendo. Valeria observaba cómo el líquido marrón oscuro teñía el agua y pensaba en lo fácil que era que una sustancia cambiara la naturaleza de otra. El agua seguía siendo agua, pero nunca volvería a ser la misma. Ella misma había cambiado irremediablemente. La mujer que la miraba desde el espejo del baño, con la mirada decidida y los labios apretados, se parecía muy poco a la Valeria que había soportado durante años las humillaciones de su marido. Esta nueva Valeria sabía lo que quería y no pensaba dar marcha atrás. Eran las 5 de la mañana, era la hora. Se puso unos vaqueros oscuros, un jersey negro de cuello alto y unos zapatos cómodos. Se recogió el pelo en un moño apretado. No quería que nada le estorbara. Luego sacó del bolsillo las llaves del coche de Ramón. Él siempre guardaba un juego de repuesto en el cajón de la cómoda, creyendo que su mujer no lo sabía. Como muchas otras cosas, la maleta era ligera, había llevado solo lo imprescindible. Antes de salir de casa, Valeria echó un último vistazo al salón, al dormitorio y a la cocina, los lugares donde había pasado 12 años de su vida. No sentía ni arrepentimiento ni nostalgia, solo una fría determinación y la ilusión de la libertad. El coche arrancó a la primera. El viejo Ford de Ramón conocía sus manos tan bien como las de su dueño. Durante los primeros años de matrimonio, ella solía conducir ese coche, hasta que su marido empezó a ponerse celoso incluso de esa pequeña independencia. Valeria arrancó suavemente, tratando de no hacer ruido. Las calles estaban desiertas, el momento ideal para lo que tenía pensado. El camino a la finca. El amanecer le llevó menos tiempo de lo habitual, sin atascos, sin paradas en los semáforos. El coche subía por una sinuosa carretera, los faros iluminaban las siluetas de los árboles y los cafetos en la oscuridad. Valeria pensaba en Federico, en su bondad y su cariño paternal. Era la única persona ante la que se sentía realmente avergonzada por lo que estaba a punto de hacer. La finca dormía. El vigilante, un anciano llamado Gustavo, solía dormitar en su caseta junto a la puerta principal y solo se despertaba con el ruido del motor. Pero Valeria conocía otro camino. Una pequeña puerta en la parte trasera de la valla que utilizaban los trabajadores. Dejó el coche en el arcén, a unos 100 metros de la finca, y siguió a pie. La puerta no estaba cerrada, como ella había supuesto. Federico confiaba en sus trabajadores y no veía sentido en poner cerrojos adicionales. Valeria se deslizó dentro de la finca y se quedó inmóvil por un momento, acostumbrándose a la oscuridad. El aroma de los cafetos, la tierra húmeda y las flores nocturnas la envolvió, tan familiar, tan querido. Por un segundo le dolió pensar que nunca volvería a ver ese lugar. El almacén con el inventario y el combustible estaba en un rincón alejado del terreno, una simple construcción de bloques de hormigón con techo de metal. La puerta se cerraba con un candado normal, cuya llave se guardaba en su despacho. Como contable, era responsable de llevar la contabilidad de todos los bienes materiales de la granja. Valeria encontró rápidamente la llave que necesitaba en el llavero y abrió la puerta del almacén. Dentro olía a aceite de máquina, fertilizantes y gasolina. Encendió una pequeña linterna, tratando de no iluminar demasiado, ya que la luz podría llamar la atención del vigilante si decidía dar una vuelta por el recinto. En una esquina del almacén había bidones de gasolina, ordenados en filas de 5 litros cada uno. Se utilizaban para repostar los camiones y los pequeños tractores que trabajaban en las plantaciones. Valeria eligió 5 bidones, tantos como podía llevar en 2 viajes. Tras llevar los bidones al coche, regresó a su despacho. Allí,
En la tranquilidad de la habitación familiar, con estanterías repletas de carpetas con documentos y un viejo ordenador sobre la mesa, tenía que escribir la última carta a Federico. Valeria encendió la lámpara de mesa y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Querido don Federico, perdóneme por haber cogido sin pedirle 5 bidones de gasolina. Le dejaré el dinero en un sobre su mesa. Es todo lo que tengo. Sé que me las habría dado si se lo hubiera pedido, pero no podía decirle para qué las necesitaba. Usted era más que un jefe para mí, era un verdadero padre, al que perdí muy pronto. Su bondad y su confianza en mí han sido la única luz en mi vida durante los últimos años. Quizá ya sepa lo que está pasando en mi familia. Ramón ha encontrado a otra mujer y me humilla abiertamente. Ayer me obligó a ir al cumpleaños de su amante, donde me ridiculizaron delante de todo el pueblo. He aguantado mucho, don Federico. He aguantado sus insultos, su desprecio, sus infidelidades, pero ayer algo se rompió dentro de mí, o quizá fue al revés, algo despertó. No voy a seguir siendo una víctima, no me busque. Cuando lea esta carta, ya no estaré en San Jerónimo. Empezaré una nueva vida, en algún lugar donde nadie me conozca, donde no haya dolor ni humillación. Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón. Con amor y gratitud, Valeria. Relé la carta, la dobló y la metió en un sobre junto con el dinero, todo lo que había podido encontrar en la casa. Luego dejó el sobre la mesa de Federico, donde seguro que lo vería. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Valeria salió de la finca. El cielo en el este comenzaba a clarear, prometiendo un día despejado. Dirigió el coche hacia la ciudad, hacia la cafetería, El Rincón de Domingo. A esa hora del día, la parte oeste de la ciudad, donde se encontraba la cafetería, aún dormía. Los escasos transeúntes, trabajadores del turno de madrugada, vendedores que se apresuraban a abrir sus puestos, no prestaban atención a la mujer vestida de oscuro que aparcaba su coche en un callejón cerca de la cafetería. Valeria sabía que la cafetería estaría vacía. Después de la animada fiesta de la noche anterior, era poco probable que Domingo la abriera tan temprano. Dio la vuelta al edificio, estudiándolo. Era una construcción pequeña, con grandes ventanas, una terraza y una entrada trasera para el personal. Era precisamente esa entrada la que le interesaba ahora. La puerta que daba a la cocina de la cafetería estaba cerrada con llave, pero el cerrojo era sencillo. Valeria sacó del coche una pequeña palanca que había encontrado en el almacén de la granja y sin mucho esfuerzo forzó la cerradura. La cocina de la cafetería la recibió con olores a especias, repostería y alcohol. Por todas partes se veían restos de la fiesta de la noche anterior. Vasos sin lavar, platos con restos de comida, botellas vacías. Valeria atravesó la cocina y entró en el salón. Allí reinaba un desorden creativo. Las mesas estaban arrinconadas contra las paredes. Había cintas y globos de colores colgados por todas partes y regalos sobre la barra. Valeria recorrió lentamente la sala, memorizando la disposición de los muebles, las salidas y los materiales inflamables. De vuelta al coche, sacó los bidones de gasolina y los llevó al café. Los colocó estratégicamente, 2 en el centro de la sala, 1 en la cocina, junto a la cocina de gas, y otro en la barra, donde se guardaba el alcohol. Dejó el 5.º bidón para el coche de Ramón. Tras abrir las tapas de los bidones, Valeria comenzó a trazar un camino con gasolina desde el centro de la sala hasta la salida, uniendo todos los puntos donde se encontraban los bidones. El olor a gasolina invadió el local, fuerte y químico, ahogando todos los demás aromas. Una vez terminados los preparativos en la cafetería, salió a la calle. El cielo ya se había aclarado por completo, y en el este asomaba el sol. Valeria se acercó al coche de Ramón, abrió el último bidón y roció con gasolina el capó, el interior a través de la ventanilla entreabierta y el maletero. El olor a gasolina se hizo aún más intenso, quemándole las fosas nasales. Alejándose a una distancia segura, sacó el teléfono y escribió un mensaje a Dominga. Ven urgentemente a la cafetería. Tu vida está en peligro. Ramón. Había encontrado el número de Dominga en el teléfono de Ramón una semana antes, mientras revisaba sus mensajes. Ahora, ese número debía llevar a la amante de su marido directamente a la trampa. Después de enviar el mensaje, Valeria se escondió en la sombra de un edificio cercano, desde donde se veía bien la cafetería y el coche aparcado al lado. En la mano apretaba una caja de cerillas, las cerillas normales de cocina que usaba todos los días para encender la cocina de gas en casa. No tuvo que esperar mucho. 15 minutos después,
apareció en la calle un coche, un pequeño Mazda rojo que Valeria había visto junto a la cafetería durante la fiesta de la noche anterior. El coche frenó bruscamente a la entrada y de él salió Dominga, despeinada, con un vestido puesto a toda prisa y el rostro asustado. ¡Ramón!, gritó mirando a su alrededor. ¡Ramón, estás aquí! Al no obtener respuesta, se acercó a la puerta de la cafetería y se quedó paralizada al oler la gasolina. Su rostro cambió. El miedo dio paso a la incomprensión y luego a la comprensión. ¿Quién está aquí?, preguntó, alejándose de la puerta. ¿Qué está pasando? Valeria salió de las sombras, todavía apretando las cajas de cerillas en la mano. Al verla, Dominga palideció. ¿Tú?, susurró. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer hace tiempo, respondió Valeria con calma. Defenderme. Dominga apartó la mirada del rostro de Valeria y la posó en las cerillas que ésta sostenía en la mano. Luego en la puerta de la cafetería, de donde olía cada vez más a gasolina. ¿Estás loca?, le dijo con voz quebrada. Es mi cafetería, toda mi vida. No puedes... Sí que puedo, la interrumpió Valeria. Y lo haré. Como dijiste ayer que ahora te obedeceré, no, Dominga, eso no va a pasar. Dominga dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que Valeria sacaba una cerilla. Escucha, Valeria, hablemos, comenzó, con un tono adulador en la voz. Entiendo que estés molesta. Lo que pasó ayer estuvo mal por mi parte. Me pasé de la raya, bebí demasiado. No debí hablarte así. No debiste acostarte con mi marido, dijo Valeria con la misma voz tranquila. No debiste arruinar mi vida. No quería arruinar tu vida, exclamó Dominga. Simplemente sucedió. Ramón y yo simplemente nos enamoramos. Estas cosas pasan, pero nunca quise hacerte daño. Mientes, dijo Valeria rascando una caja con un fósforo, pero sin encenderlo. Disfrutaste cada minuto de mi humillación. Veías cómo sufría, y eso te daba fuerzas. Eres una depredadora, Dominga. Te gusta el dolor ajeno. Dominga se arrodilló y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, difuminando el maquillaje del día anterior. Por favor, Valeria, no lo hagas, dijo extendiendo las manos en un gesto suplicante. Te lo pagaré. Te daré todo el dinero que quieras. Podrás irte, empezar una nueva vida, pero no quemes la cafetería. Es todo lo que tengo. ¿Y qué tenía yo?, preguntó Valeria. ¿Un marido que me traicionó? ¿Una casa en la que me sentía como una extraña? ¿Un trabajo que apenas me daba para llegar a fin de mes? Me has quitado hasta mi dignidad, Dominga. Me has dejado en ridículo ante todo el pueblo. ¡Te pido perdón!, gritó Dominga ahora llorando a lágrima viva. Juro que nunca volveré a acercarme a Ramón. Me iré de la ciudad, pero no lo hagas. Valeria la miró, a esa mujer hermosa y brillante, ahora despeinada y llorosa, arrodillada ante aquella a quien ayer había humillado. Algo se estremeció en su interior. No era lástima, sino algo parecido a la satisfacción. Dominga finalmente comprendió lo que era sentirse impotente, depender de la misericordia de otra persona. Gracias por tu sinceridad, dijo Valeria en voz baja. La aprecio. Una esperanza brilló en el rostro de Dominga. Le pareció que sus súplicas habían surtido efecto. Pero al momento siguiente, Valeria encendió el segundo fósforo, y esta vez, la llama se encendió. Pero algunas lecciones deben aprenderse hasta el final, añadió mirando la llama. Con una leve sonrisa, Valeria arrojó el fósforo encendido sobre el camino de gasolina que conducía al café. El fuego corrió instantáneamente por él, como un ser vivo que se apresura hacia su objetivo. Dominga gritó, tratando de apagar las llamas con los pies, pero era demasiado tarde. El fuego ya había penetrado en el café. Valeria retrocedió, observando cómo las llamas lamían las paredes del edificio. Algo retumbó en el interior. Seguramente había explotado el primer bidón. Las ventanas salieron volando por la explosión, llenando la calle de fragmentos de cristal. Dominga cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos y sin dejar de gritar. Al momento siguiente, explotó el coche de Ramón. La gasolina del depósito se incendió y convirtió el vehículo en una bola de fuego. El ruido fue ensordecedor y una ola de calor azotó el rostro de Valeria, obligándola a retroceder aún más. La cafetería ardía, convirtiéndose en ruinas ante sus ojos. El fuego se extendió a la terraza, devorando las mesas y sillas de madera, las flores en macetas y los adornos festivos. El humo negro se elevaba hacia el cielo matutino,
llamando la atención de los vecinos. Algunos salían corriendo a la calle, otros gritaban para llamar a los bomberos. Dominga estaba sentada en el suelo, mirando el café en llamas con los ojos perdidos. Tenía la cara sucia de hollín y lágrimas y le temblaban las manos. Sollozando repetía lo mismo. Todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Valeria la miró por última vez. Luego levantó la maleta y se alejó tranquilamente. Nadie le prestó atención. Todos estaban demasiado ocupados con el espectáculo del incendio. Sus pasos eran firmes y seguros, como si simplemente hubiera salido a dar un paseo matutino. Se dirigía a la estación de autobuses, situada en la parte este de la ciudad. Desde allí salían autobuses cada hora hacia Medellín, Bogotá, Cartagena y otras grandes ciudades de Colombia. Valeria aún no había decidido a dónde iría exactamente. Lo importante era alejarse de San Jerónimo, de los recuerdos, del dolor. El sonido de las sirenas de los camiones de bomberos se oía a lo lejos, pero Valeria no se volvió. En su cabeza ya se estaban formando planes para el futuro: encontrar trabajo, alquilar un modesto alojamiento, empezar de cero. Tenía experiencia como contable y una recomendación de Federico, que había tenido la previsión de coger de su escritorio unos días antes. Eso debería ser suficiente para empezar. La ciudad despertaba. Abrían las tiendas y cada vez había más gente en las calles. Nadie conocía su historia. Nadie la juzgaba con la mirada. Aquí, a pocas manzanas del incendio, la vida seguía su curso, normal, tranquila, monótona. Tal y como había sido la vida de Valeria hasta el día anterior.